Hoy les quería entonces presentar más o menos una pequeña introducción, los principios de la inmunidad innata, ya que nosotros vamos a arrancar desde ahí y después empezamos a lo que es a profundizar los conceptos. Pero la idea principal sería hablarles sobre esa cuestión. Entonces, bueno, cuando hablamos sobre los principios de la inmunidad innata, nosotros vemos que se trata tanto de la exploración de células y mecanismos esenciales de la defensa inmunitaria natural de la persona, que tanto vamos a nacer con algunas cosas que nosotros vamos a saber más adelante, como los individuos que van a presentar la capacidad de hacer la autogenia B y la autogenia T. No nos sirve en este momento, en este tramo, ya que estamos ahí a hacer una pequeña introducción en la materia. Después nosotros vamos a entender de que la inmunidad innata es nuestra primera línea de defensa, ¿sí? Se trata justamente de presentar mecanismos de defensa del organismo contra invasores externos, y esos invasores externos son conocidos como antígenos. En nuestro canal, en este caso de Instagram y también acá en YouTube, pero más o menos allá en Instagram estoy seguro que hay un video que hace referencia a los tipos de antígenos. Y nosotros vamos a ver después, va a ser un concepto más profundo, que existen distintos antígenos. Esos antígenos pueden ser incluso propios, y ahí vamos a ver que esos son autoantígenos. Pero bueno, para que sepan, cuando hablamos de la inmunidad innata, que es nuestra primera línea de defensa, es un sistema que va a estar ubicado y es crucial para detectar y responder a patógenos que van a tratar de limitar su propagación, ¿sí? Eso es fundamental, es un concepto que tienen que tener en claro. Después nosotros vamos a ver que cuando vemos que esos microorganismos existen externos, estamos hablando acá de bacterias, parásitos, virus, ¿no? Ustedes estoy seguro que ya cursaron o van a cursar microbiología 1 o simplemente microbiología ahora con la unificación. Van a ver que justamente el sistema inmunitario va a ser el sistema que va a detectar esos microorganismos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune tiene determinados receptores o una superfamilia, ¿no?, de receptores, que son los receptores de reconocimiento de patrones, que pueden reconocer determinados patrones de esos microorganismos, ¿sí? Entonces ellos van a detectar a esos patógenos, ¿sí? Van a ser encargados también de activar las células inmunitarias y también de producir mediadores inflamatorios. Obviamente que ustedes están viendo ahí con las diapositivas el contexto, ¿no?, que les estoy hablando sobre la detección de patógenos y también la detección de esos microorganismos. Más allá de eso, también la formación de la inflamación. Y vamos a ver que la inflamación en ese proceso es muy importante, pero ya vamos a llegar. Entonces, en la detección de los patógenos, nosotros vamos a ver que el sistema inmunológico trata de identificar y reconocer a microorganismos dañinos a través de receptores específicos, que son los receptores que estuvimos hablando recién, que son la superfamilia de receptores de reconocimiento de patrones, que por ejemplo les tiro uno, ¿no?, ya que ustedes van a leer la superfamilia TOL, ¿sí?, o conocido como TLR, ¿sí?, 1, 2, 3, y bueno, por ahí va. Existen características de esos receptores que van a reconocer a los pumps y a los dumps, ¿sí?, que son propiamente dicho de esos microorganismos, de esos patógenos, de esos antígenos externos, ¿sí? Cuando hablamos de los dumps, eso va a estar relacionado con mecanismos de daño, ¿sí? Por eso que se dice dumps, y los pumps van a ser mecanismos o partículas, ¿no?, partes de esos patógenos, como por ejemplo, no sé, un flagelo, como por ejemplo la membrana, como por ejemplo la pared. Así que nuestro sistema inmune innato va a poder reconocer esas características, ¿sí? Bueno, después vemos ahí la producción de mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios son componentes que tratan de regular la respuesta inmune, ¿sí?, promoviendo la inflamación, y nos sirve a nosotros como mecanismo de decirle, che, ¿sabes qué? Mira, el microorganismo está en este lugar del cuerpo, necesito que vayas allá y necesito que haga su función. Entonces esos mediadores inflamatorios, al revés de nuestro sistema nervioso central, que tiene un mecanismo de neurotransmisión y sinapsis, etcétera, etcétera, toda esa composición del sistema nervioso central y periférico autónomo, nosotros vemos que acá en el sistema inmune
Es un sistema que está aparte del sistema nervioso central, pero que tiene sus mediadores inflamatorios, que tiene mediadores o conexiones, ¿sí? Que nosotros decimos, en este caso, el sistema humoral, tiene sus conexiones para hacer con que esos mecanismos de defensa o nuestras células de defensa, como por ejemplo los leucocitos, los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos, puedan llegar en el lugar que tiene que llegar, ¿sí? Entonces, bueno, vemos ahí entonces las principales células del sistema inmune y obviamente las principales células de la respuesta inmune innata, ¿sí? Tenemos los macrófagos, los neutrófilos y las células NK. Las células NK ustedes van a tener ahí un pantallazo de eso. Ya hay acá un video específicamente hablando sobre las células NK. Y van a ver en la cursada también, que es un video muy importante, es un tema muy importante, porque la célula NK es una célula que tiene respuesta frente a bacterias intracelulares, sistema tumoral, o sea, antitumoral en este caso, y también hace ahí el hincapié, el cross-linking con la respuesta inmune adaptativa, una respuesta más específica, una respuesta mejorada, ¿sí? Y una respuesta capaz, en este caso, de responder frente a distintos microorganismos que necesitan de una mejor respuesta. Y entonces vamos a ver que los macrófagos y los neutrófilos acá en estos dos puntos principales que yo les quería hablar, el macrófago tiene dos perfiles, un perfil M1 y M2. Hay un perfil que se llama el perfil alternativo, pero bueno, eso depende de la cátedra, también depende de lo que es la biografía. Pero el perfil M1, el macrófago, es un perfil proinflamatorio, el perfil M2 es el perfil antiinflamatorio. Y eso va a estar determinado por interleuquinas, como yo le dije, por el sistema humoral, que hacen con que estas células puedan manifestarse así. En este caso, si estamos hablando de un macrófago proinflamatorio, ¿sí? M1, también conocido como M1, va a ser ahí capaz de sintetizar interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, ¿sí? Si estamos hablando del macrófago M2, que sería el antiinflamatorio, es responsable de hacer la secreción de la interleuquina 10, que es una interleuquina importante antiinflamatoria, y también el TGF-beta, que es importante frente a ese sistema ahí antiinflamatorio, ¿sí? Hacer con que che, ¿sabes que tenemos que parar un poco, un cacho? Y no podemos estar viviendo todo el tiempo bajo inflamación, ¿sí? Entonces los macrófagos son células macrofágicas, o sea, literal, van a comer, ¿sí? Son células grandes que pueden ir a procesar, ¿sí? Y trabajar en el sistema inmunitario haciendo su fagocitosis. Es también una célula presentadora de antígeno. Ya van a entender eso muy bien. Yo sé que por ahí puede ser muchas cosas que estoy hablando, pero ya van a entender qué son las CPAs, qué son las células presentador de antígenos profesionales. Ya van a entender, el macrófago es una de esas células que pueden justamente presentar, ¿viste? Y ahí van a entender eso cuando estén estudiando autogenia B, autogenia T, y también obviamente el complejo mayor de histocompatibilidad. Listo, no les hablo más. Después, bueno, entonces el macrófago va a comer, es una célula, es un componente celular de la respuesta inmune innata, bien como también los neutrófilos también, ¿sí? Que son otras células que nos indica una inflamación que recién arrancó, ponele aguda, ¿sí? Destruye ahí bacterias, sirven para atacar, y también a hongos, y son parte esencial de la respuesta inmune innata, ¿ok? Bien, ¿qué más podríamos hablar? Vamos a ver entonces que la barrera física de la inmunidad innata son barreras cruciales para la defensa del organismo contra los patógenos, y ahí tenemos nuestra piel y la membrana de las mucosas. Nuestra piel va a actuar como una barrera protectora que va a tratar de evitar la entrada de los microorganismos, ¿sí? Y las membranas mucosas va a ser ahí una estructura que tiene la capacidad de capturar y eliminar los patógenos a través de secreciones y mecanismos de defensa, como por ejemplo nuestra vía aérea, ¿no? Nuestra vía aérea tiene moco, que es responsable de hacer con que pueda capturar y eliminar a esos microorganismos, ¿sí? Entonces, bueno, vemos también que la respuesta inmune innata no es una respuesta específica, sino una respuesta general. Entonces estamos usando componentes que ya tenemos, que ya nacemos con él, ¿sí? Que viene con nosotros en nuestra vida, y también componentes que hacen parte de nuestra estructura del cuerpo. Entonces, acá tenemos
el ácido gástrico, que es un ejemplo, y las enzimas en saliva y lágrimas, que son dos componentes ahí general que nos da entonces la capacidad de defensa a priori. Obviamente no es específica, es general. Acá yo no estoy hablando de especificidad, ¿sí? De selección, y ahí vamos a ver eso, justamente lo que es la respuesta adaptativa. Acá es una respuesta general. Entonces imagínate que si vos comes algo, todas las cosas van a pasar por el ácido gástrico. Entonces no estoy seleccionando una bacteria, un hongo o un parásito, sino que estoy respondiendo como corresponde por la programación que la tenemos. Entonces tenemos la capacidad de responder y también de generar protección de forma no específica, sino general, que tiene la capacidad de neutralizar, ¿sí?, infecciones que intentan ingresar por nuestra mucosa o en fin, nuestro organismo. Así que bueno, ¿y la importancia de la inmunidad innata? Bueno, la inmunidad innata constituye un pilar esencial a la defensa del organismo frente a los patógenos y gracias a su rápida respuesta, a su rápida acción cuando estamos sufriendo una infección, por ejemplo, nos da entonces ahí los componentes vitales para mantener la salud normal de la persona, ¿sí? Y conocer entonces su funcionamiento es importante para la salud y obviamente para nosotros como futuros médicos. Imagínate que te toca un paciente que tiene, no sé, una neutropenia, o un paciente que no tiene, no sé, no tiene células de los macrófagos, no tiene células NK, no tiene neutrófilos, no tiene blancos. Entonces imagínate que esos pacientes son inmunodeprimidos per se, o son pacientes que no pueden responder frente a ni siquiera a esos microorganismos que están ingresando. Y también a los microorganismos que son nosocomiales, o sea, mejor dicho, ¿no? Microbiota normal, porque nosocomial está relacionado con las infecciones hospitalarias, intrahospitalarias. Sería la microbiota normal, y ahí hago la fe de rata, ¿ok? Así que es importante tenerse en cuenta. Y bueno, yo traté de armar esa diapositiva para que justamente no estemos hablando acá casi una hora de clase de inmunidad innata, pero para que tengan un pantallazo general de lo que tiene que estudiar, lo que tiene que enfocar y de cómo llevar la materia. La inmunología es una materia, es una cursada hermosa. A principio puede ser un garrón a agarrar todo, pero les quiero decir que es una materia que les van a brindar bastante información y conocimiento para que puedan ingresar a la unidad de docencia hospitalaria, conocida UDH. Y obviamente para vos que me acompaña en este canal YouTube, también para lo que sea para tu vida académica. Así que bueno, muchas gracias por eso. Nos estamos viendo en un próximo video.